a nuestra reunión. Muy bien. Vamos a ir silenciando los micrófonos, así no generamos distracciones. Buenos días a todos, a los que yo voy saludando, así me van saludando, mientras tanto, espero que los otros se vayan acomodando. Bienvenidos a un nuevo domingo, de juntarnos como familia, alabar a nuestro Padre Celestial, que vamos a comenzar esta reunión entregándosela a Él, para que en todo momento Él nos enfoque a acercarnos a su Espíritu, y sobre todo que este tiempo sea de conocerlo más a Él, porque ella no nos conoce a nosotros, pero nosotros necesitamos conocerlo más a Él. Así que aproveche este tiempo para que nos acerque más. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este nuevo día que nos has regalado. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo podemos disfrutar, aunque haga calor o haga frío. Señor, tú nos das esa bendición de poder despertar un nuevo día. Señor, gracias te damos por este tiempo que has preparado para nosotros, Señor. No sabemos, Señor, qué es lo que nos depara, pero sabemos que tú estás en control. Te pido, Señor, que en todo momento nos hables, Señor, nos guíes, nos digas qué debemos hacer, Señor, y cómo lo debemos hacer. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos redarguya, Señor, nos guíe, nos hable profundamente a nuestro corazón. Y sobre todo, Señor, que nos des control, dominio propio de reacciones o situaciones que no podemos controlar. Gracias, Señor, te damos porque podemos estar todos juntos, Señor, un nuevo domingo, disfrutándote, Señor, alabándote como familia, como cuerpo. Señor, bendice a cada familia que está representada, que está en este momento, Señor, conectada desde su lugar. Señor, ansiamos poder realmente encontrarnos de nuevo, Señor, quizás con más protocolos, con un poco más de distancia, pero vernos realmente frente a frente, Señor. Sabemos que tú estás en control aún de eso, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu en todo momento nos acompañe, nos guíe, nos hable, y sobre todo que nos ayude a generar los cambios que tú quieres, Señor, para parecernos cada día más a ti, Señor Jesús. Te agradecemos y te bendecimos por todo esto. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Bueno, vamos a pasar al tiempo de alabanzas en este nuevo domingo. No se distraiga, aproveche, deje que el Espíritu Santo lo guíe, lo toque. Yo creo que tanto usted como yo sabemos cuando el Espíritu Santo está ahí cerquita de nosotros y nos acerca más al Padre, así que lo invito a eso, a que aproveche ese tiempo y esté ahí conectado al Espíritu Santo. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya.
agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, sí, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Estamos agradecidos realmente por la bondad del Señor que ha tenido Él para nuestras vidas. Esa es una gran pregunta, que aún en el tiempo de prueba que estamos viviendo. En Salmo 9 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Este es un tiempo difícil. Creo que todos hemos pasado por momentos que nos han zarandeado nuestras vidas, pero Dios siempre permaneció fiel. Quizás nosotros en algún momento desviamos nuestra mirada, pero siempre Dios permaneció. Entonces, el otro día alguien escuchaba a alguien que decía: nosotros somos siempre muy, muy rápidos en acordarnos de las cosas malas que pasamos, pero poco en las cosas buenas. Nuestro cerebro es más rápido en reaccionar a recuerdos malos que a recuerdos buenos. Y a veces hacemos lo mismo, nos acordamos de las cosas malas que hemos pasado, pero no de las misericordias que el Señor ha cumplido con nosotros, que el Señor ha tenido con nosotros. Entonces, a pesar de este encierro
eterno, entre comillas, que hemos tenido, que podamos ser agradecidos a pesar de todo, porque aún en la necesidad el Señor nos acompañó, nos guió, y sobre todo que todavía estamos acá. El Señor no se ha llevado a ninguno, no sé si para bien o para mal, pero gracias a Dios estamos todos acá y nos podemos disfrutar entre todos. Así que podamos escuchar esta alabanza y acordarnos de las maravillas y bendiciones que el Señor nos ha otorgado, aún dándonos un nuevo día.
Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Tus misericordias, Señor, siempre nos han acompañado, Señor, siempre se ha renovado para con nosotros. Aún, Señor, cuando merecíamos el castigo, tu misericordia, Señor, nos acogió, Señor, nos dio de tu salvación. Nos ha llegado, Señor, por tu Hijo. Ayúdanos, Padre, a entender que cada día, Señor, que tú nos das es un día nuevo para darte las gracias, Señor, para reconocerte, para acercarnos más a ti, para conocerte más, para entender, Señor, que tú mereces toda la gloria, toda la honra. Y aún, Señor, que nuestra vida te pertenece, Señor, que no es nuestra. Señor, que es un regalo que tú nos diste, que no merecíamos, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día más, a poder acercarnos a ti, a entender que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor, que no necesitamos nada, que tú nos suples de todo. Ayúdanos, Señor, a comprender que solamente tú eres digno de recibir toda nuestra atención, Señor, y toda nuestra alabanza, aún en el cielo como en la tierra, Señor Jesús. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Danos, Dios, un entendimiento vivo
como el sol respiro y resuena, y la santidad que estima la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Queremos más de ti. Necesito que ahí de lugar usted cierre los ojos, decía esta alabanza, imagine el estar en la presencia, tenerlo al Señor, imagine pies ahí delante de Él, observándolo aún con esa magia. Nuestro Padre irradia, y nosotros vamos a poder tener ese privilegio, la cara frente a Él. Y sea agradecido por nosotros, su Hijo haber sufrido. Queríamos haber sido clavados, haber sido molidos, nosotros así hicimos en el pasado. Gracias, Señor, porque tú nos diste de acercarnos a ti, de poder estar, Señor, cada día buscándote, conociéndote, acercarnos a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tenemos esa bendición de conocerte, Señor, aún lo poquito, porque conocemos poquito de lo que tú eres, Señor. Tú eres enormemente, Señor, desconocido a veces para nosotros, porque hay tanto de conocer de ti en la palabra, Señor, que tú nos dejaste. Pero como dicen las Escrituras, Señor, aún tu nombre es hermoso, Señor. Aún las tempestades, Señor, se alejan ante tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque podemos disfrutarte, porque podemos conocerte, porque tenemos esa bendición de ser llamados tus hijos, Señor Jesús. Y aún, Señor, a veces nos guardamos eso para nosotros, si no lo compartimos con nosotros. Ayúdanos a poder reconocer, Señor, que aún tu nombre es hermoso. Y que cuando lo pronunciamos, Señor, tu Espíritu Santo desciende. Señor, tu Espíritu Santo nos aviva en nuestro interior. Ayúdanos, Señor, a comprender cada día que en ti, Señor, somos más que vencedores ante cualquier situación. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se
sus nombres, no hay otro nombre. Majestuosos sus nombres, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. La palabra dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. Todo lo que nosotros, Señor, administramos, aún es tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque nuestros trabajos son tuyos, Señor, no son nuestros. Nosotros ponemos
nuestro cuerpo, Señor, como medio, como instrumento, Señor, pero todo lo que nosotros, Señor, adquirimos es tuyo. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, poner un plato de comida en nuestra mesa, podemos pagar nuestros impuestos, podemos, Señor, pagar el alquiler, podemos, Señor, saciar nuestras necesidades, aún quizás a veces poquito, Señor, con escasez, pero siempre tú, Señor, nos das, siempre estás presente, siempre estás ahí, Señor, conociendo nuestras necesidades. Gracias, Señor, te damos porque cada familia que está en este lugar, en su casa, Señor, conectada, Señor, tú les has provisto, quizás poquito, Señor, como decimos, pero tú nos le has hecho faltar el plato en la mesa, Señor. Aún aquellos que están necesitando, Señor, te pido que tú seas su sustento, que tú, Señor, muevas a aquellas personas, Señor, que puedan, Señor, darle, suplir esa necesidad, darle, Señor, quizás un alimento para que puedan saciarse. Señor, bendecimos a cada persona, Señor, que ha entregado para que puedan ser administrados correctamente, Señor, que las manos que lo administran, Señor, tú bendigas esas manos, Señor, aún bendigas a aquel dador que lo da, Señor Jesús. Quizás aún a veces pensando que tienen necesidad, pero poniéndote por prioridad a ti, Señor Jesús. Bendícenos, Señor, no los dejes escasear, Señor, en necesidades, que tú estés ahí, siendo Señor, su protector, su proveedor sobre todo. Te bendecimos y te agradecemos por todo esto. Vamos a continuar orando con Abby. Gracias, Señor, te damos también por este día, porque podemos conectarnos, porque podemos compartir contigo. Te pedimos en este tiempo, primeramente, que tú nos ayudes a poder seguir trabajando en nuestro corazón, que tú ministres nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a escudriñar ese corazón día a día, para que cada día tú sigas quitando, arrancando, plantando y aún edificando lo que tengas que colocar en cada uno de nosotros, papá. Te pedimos, Padre, aún que tú nos ayudes a poder entender y comprender y poder ver cómo tú estás construyendo esa obra día a día en nuestras vidas y aún en nuestra familia, porque tu palabra dice que se completará, que cuando tú vengas a buscarnos esa obra que iniciaste en cada uno de nosotros será completa y perfecta. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que seguirás haciendo. También, Señor, te pedimos en este tiempo que tú produzcas un mayor despertar espiritual en cada uno de nosotros, que tú nos ayudes, Señor, a poder estar atentos a tu voz, a poder oírte con claridad. Ayúdanos en este tiempo a poder distinguir de las cosas que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno, que nos están afectando, que nos están distrayendo, que nos están incluso alejando de tu persona, de tu presencia. Danos discernimiento para poder comprender y entender, Señor, qué cosas nos edifican, qué cosas nos destruyen, qué cosas nos acercan a ti y qué cosas nos alejan de ti. Padre, en este tiempo te pedimos que tú tomes el control de nuestro corazón y que aún nos ayudes a tener un corazón conforme al tuyo, un corazón, así como dice tu palabra, como el de David, un corazón que está dispuesto a cambiar cuando escucha tu voz, un corazón que está dispuesto a cambiar cuando incluso escucha tu corrección. Ayúdanos, Señor, a ser así, ayúdanos a menguar para que tú crezcas en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos cada día a poder buscarte, a conectarnos contigo, a que si hay distracciones, obstáculos que nos están alejando de ti, que tú los quites y que nuestros ojos estén fijados en ti, completamente toda nuestra atención esté enfocada en ti, así como dice tu palabra, que podamos nosotros estar día a día cara a cara contigo y como en un espejo ser transformados a tu misma imagen. Jesús, hoy te pedimos que tú coloques en nosotros tu mente y tu corazón, que cada día tú renueves nuestra mente y transformes nuestro corazón más y más como el tuyo. Aún, Señor, te pedimos en este tiempo que tú nos ayudes a poder ser esas puertas eternas, así como dice el Salmos 24:7, que dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria.
Ayúdanos a hacer esas puertas, a hacer esas puertas eternas en donde tu presencia entre, que podamos ser esos canales en los diferentes lugares en donde estemos y que tu presencia invada todo el lugar y que tu misma persona, tu misma presencia transforme los ambientes en donde estamos. Ayúdanos, Señor, a poder no solamente seguir trabajando nuestro corazón y llegar a ser esas personas que tú quieres, esos hijos que tú deseas, los cuales tú estás formando, sino que a través de nuestras vidas, nuestro entorno sea transformado. Espíritu Santo, hoy te pedimos, o te decimos, Jesús, entra, Rey de Gloria, entra, Rey de Gloria, y toma tu lugar, trae orden a nuestra vida, trae orden a nuestras familias, trae orden a nuestro interior, a nuestro corazón. Entra, Rey de Gloria, y toma tu lugar, no nos resistimos más, entra y toma tu lugar, Padre. Te damos gracias incluso por lo que estás haciendo entre nosotros, por este tiempo aún que tú nos permites estar acá. Te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú sigas plantando esa semillita y que cada día dé su fruto en nuestras vidas, que podamos tener una mayor madurez espiritual, una mayor madurez emocional, que tú nos ayudes a poder contagiar a otros, hablar de otros a ti, que no solamente a través de nuestras palabras, sino a través de nuestro ejemplo, papá, y aún a través de nuestras familias. Te damos gracias por este momento. Te pedimos que tú sigas ministrando nuestro corazón a través de la palabra que traigas hoy. Bendecimos a la persona que está a cargo de dar ese tema. Te damos muchísimas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Abby. Vamos a pasar a los anuncios. Ya estamos en noviembre, ya pasamos casi los primeros 10 días. Así que vamos a ver los anuncios de este mes. Sí, ¿puedes pasar la próxima, Lucas? Ahí está. Bueno, tenemos los cumpleaños. Ya falta poquito. El próximo es de Larisa. Si no me equivoco, Larisa está de viaje, está con su familia, así que mándenle un mensajito, los que tienen el contacto. Si no, pídalo, no hay problema. El 18 tenemos el cumple de nuestra gran amada abuela postiza, de todos los chicos de Silvita. Así que ella va a recibir seguro muchos mensajes. Silvi va a ser bombardeada por mensajes. Y el 30, después, bueno, el 30 está el de Ana María. También, mándenle un mensajito. Háganlos sentir queridos en su cumpleaños. No se olvide de saludarlos. Recuerden que los lunes y los viernes, no de lunes a viernes, lunes y viernes de 11 a 12 están los ayunos. Está en el tiempo de que nos juntamos. Yo he asistido a uno que otro, pero está en el tiempo de oración, que oramos por las necesidades, no solo de la iglesia, sino en general, de lo que estamos pasando en este tiempo, y nos enfocamos a veces en personas específicas para orar, sobre todo por todo el cuerpo, que también necesita, veremos por cada uno. Así que no se lo pierda, si puede, conéctese, esté un ratito ahí. El próximo viernes tenemos nuestra vigilia, como de costumbre, el segundo viernes de cada mes, que va a ser de 20 a 23. Cada viernes 13, no se preocupe, somos hijos de Dios, así que conéctese, participe, y vamos a pasar un tiempo de vigilar, como tenemos acostumbrado, como cuerpo y como iglesia. Así que conéctese, esté ahí, aunque sea, si no puede estar las 3 horas, esté un ratito, comparta, pero sobre todo que esté, aunque sea un ratito, que pueda estar. Pasamos. Los muchachos, gente del PEC, van a tener su encuentro mensual el 14, que es el sábado, a las 19 horas por acá. Así que si usted conoce jóvenes en edad secundaria, de facultad, mándele el contacto para que se conecte. Están los chicos del PEC, los jóvenes de nuestra congregación. La verdad que yo escucho a veces acá al de que se conecta, se matan de la risa, pasan un lindo tiempo juntos a pesar de la distancia física, y comparten alguna reflexión, sobre todo en estos tiempos. Así que pásenle el contacto si conoce a alguien que esté en edad no es de adolescente porque ya son más grandes, pero de secundaria, mándele el mensaje para que se conecte y conozca
nuevas personas que están pasando por las mismas situaciones de esa persona. Así que compartan. Vamos al próximo. Tenemos, esta es una vigilia muy, muy especial. Esta es una vigilia de acción de gracias que está nuestro líder Roosevelt. Va a ser no veo la fecha. No, el 20 de noviembre, ya los años me están pasando factura. El 20 de noviembre de 20 a 23 horas en Argentina. Por eso en el cartel dice de 6 a 9 p.m., pero esto es en la hora de Colombia. O sea que de 20 a 23 es una vigilia que vamos a dar gracias, a pesar de este año difícil, vamos a ser agradecidos por Dios por todo lo que Él nos ha permitido vivir, y creo que este fue un tiempo que el Señor permitió para zarandearnos un poco, sobre todo. Que el Señor nos llevó a un tiempo de quietud muy, muy, muy quieto, pero zarandeó nuestras estacas para acercarnos más a Él. Así que por eso también hay que dar gracias. Y por las dificultades y tiempos de prueba también hay que dar gracias. Nada más que nosotros a veces no lo hacemos. Pero con ETC participe, y están los líderes que son profesores que hemos tenido en el CENCAM, muy buenos profesores, muy, muy buenos líderes, realmente son personas entregadas al Señor, así que aproveche y comparta con nosotros ese tiempo de vigilia con estas personas que son de Senfolde y de otros países. Creo que no hay más. Bueno, ahora pasamos al tiempo de prédica, que está a cargo de José Luis. Luis Alberto, José Luis. Luis Alberto, perdón. Buenos días a todos. Bueno, le pido que haga usted memoria y acúdase a esa memoria. No sé si ha tenido usted la oportunidad de jugar en un tablero de ajedrez. ¿La ha tenido acaso? ¿En un tablero de ajedrez? Ok. Le pido entonces que se imagine ese tablero de ajedrez. Se lo imagine con sus fichas, de los jugadores. El juego de ajedrez es un juego antiguo, antiquísimo, es de antes de Cristo, y sus autores, en la historia hay cierta incertidumbre sobre eso. Se cree que de pronto fueron los turcos, se cree que fueron los asiáticos. Pero lo que sí es cierto es que hubo una expansión del juego del ajedrez a nivel mundial, comenzando por África, luego se fue para Europa, y con el tiempo llegó a América y lo conocimos nosotros. ¿Y por qué menciono el ajedrez? Porque nuestra vida es como un juego de ajedrez. ¿Por qué es como un juego de ajedrez? Cada bando maneja recursos orientados a ganar una batalla. Cada individuo maneja un rol diferente en cada equipo. El movimiento de cada uno está limitado por ese rol, que para el caso nuestro vendrían siendo nuestros dones y talentos. Ahora hablemos de las partidas. ¿Cómo sería eso de las partidas? Las partidas se parecen a nuestro día a día. Las partidas es lo que nosotros jugamos a diario en la vida. En cada edad nuestra, a medida que vamos creciendo, tanto en lo físico como en lo espiritual, es algo así como una temporada de una serie. Hay un nacimiento, hay una infancia, adolescencia, adultez, ancianidad. Y en últimas, los torneos se componen de partidas, y los torneos constituyen temporadas. Y cada una de estas temporadas finalmente van teniendo un resultado, una calificación. Hoy estamos abriendo una temática. Hemos venido hablando recientemente acerca de las disciplinas espirituales, y durante este mes estaremos haciendo énfasis en la batalla espiritual. Y el día de hoy específicamente
estaremos hablando de preparación. Preparación para la batalla. Porque en toda guerra debe existir preparación. ¿Estás tú preparado para la guerra del día a día? En eso venimos, ¿no es cierto? Muy bien. Cada día cuando tú y yo abrimos los ojos, inicia una batalla. Esa batalla forma parte de esa guerra espiritual. Y finalmente, vamos a ir revisando en el libro de Efesios, el capítulo 6, cómo finalmente van a ser esos resultados, que es lo que vamos a ir viendo semana tras semana. ¿Cuáles herramientas están orientadas a ese proceso para poder lograr esos resultados por parte de Dios? Y finalmente iremos entendiendo que tú y yo tenemos la opción de jugar en alguno de esos dos equipos. Cada uno de esos dos equipos tiene un líder. En uno de los equipos el líder es llamado príncipe del mundo. Vamos un instante, por favor, a Efesios 2:2. Allí, en Efesios 2:2, vamos a encontrar un poco el descriptivo, el contexto de la competencia, de este equipo, de lo que denominaremos para este ejercicio el bando de las negras, porque pues también hay un bando de las blancas, ¿no? En ajedrez. Entonces, ¿qué dice en Efesios 2:2? Dice, en los cuales andaban. En otra versión dice, en que vivían conforme a los poderes de este mundo. Escuche muy bien esta palabra. Conforme a los poderes de este mundo. O sea que este mundo tiene poder. La competencia tiene poder. Claramente que es así. Pero tú y yo hemos salido de allí, ¿eh? Y dice luego, en la parte B, se conducían según el que gobierna las tinieblas. O sea que anteriormente jugábamos siempre con las negras. Y dice allí, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Esta otra versión dice, y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Tú y yo anteriormente estábamos en las tinieblas y ahora estamos en la luz. Y cuando estábamos en las tinieblas, claramente nuestra voluntad estaba atada a ese espíritu que domina en el aire, a los que animan y desobedecen al Señor. Antes estábamos atados, gobernados por ese gobierno de tinieblas, ¿cierto? Y ese gobierno ejercía en ti y en mí un espíritu que tenía poder. Y era por esa razón principalmente por la cual tú y yo estábamos en desobediencia permanente, en desobediencia declarada. Pero bueno, ahora tenemos el otro bando. ¿Cómo es llamado el líder del otro bando? Es llamado príncipe de paz. Y recordemos lo que dice Isaías 9:6 sobre nuestro amado príncipe de paz. Dice en Isaías 9:6, y nos llega muy bien en este tiempo porque bendita en la cual vino a la vida del hombre, del ser humano, ese regalo precioso de los cielos, Emmanuel. Y dice allí, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Y así es. Es por esa razón que quienes tomamos la decisión de seguir, de trabajar con este bando de las blancas, tenemos a un consejero allí. Y ese consejero es Dios fuerte. Es el mejor consejero, el más admirable de todos. Porque un buen consejero no solamente conoce, un buen consejero es aquel que aplica, es aquel que experimenta su vida. Y eso no solo lo experimenta en sí mismo, otros lo pueden ver y otros pueden disfrutar y de alguna manera ver cómo el Señor habita en ese individuo. En este caso, de nuestro consejero, de nuestro príncipe de paz. Bueno, sigamos hablando de las características del ajedrez. El ajedrez, en esta dinámica, hombres y mujeres poseemos las mismas oportunidades. Es decir, esta guerra aplica lo mismo para ambos. Hombres, mujeres. Obviamente, a hombres y mujeres les fueron asignados roles diferentes, ¿no? De acuerdo con el diseño de Dios. Y esto se ve reflejado en la arquitectura de nuestro cuerpo, de nuestro vientre, nuestro, ¿por qué no decirlo? Pecho, garganta, voz incluso. En detalles tan importantes y especiales como el nivel de grasa en la piel, las formas del cuerpo, completamente diseñados para roles diferentes, complementarios, perfectamente complementarios. ¿Y por qué no hablar de la parte de adentro? Los niveles hormonales, bastante diferentes, ¿no? Esos equilibrios. Y obviamente lo mismo en el sistema reproductivo, en esos roles reproductivos, en las tendencias, en las emociones más íntimas. Pero en realidad son iguales en cuanto al amor que les tiene Dios, en cuanto a sus capacidades, sobre todo para el ejercicio de esa batalla que está prevista, que está detallada en sus tendencias, sus emociones más íntimas. Son un poco diferentes, siempre complementarias. La parte muscular más fuerte, hay un propósito allí. Pero bueno, finalmente, sin importar estas diferencias, ¿qué es lo más importante? Y es lo que estaremos hablando en este tiempo, en este día de hoy. Que finalmente, cada uno con su rol, hombres y mujeres, de blancas y negras, siempre atrás de ambos va a estar el Señor. Va a estar Él ubicado delante de la batalla y su precioso espíritu. Ahora recordemos que en toda batalla hay decisiones y esas decisiones tienen un impacto en alma, cuerpo y espíritu. Pues bien, claramente se habla de estos impactos en la escritura. Estamos terminando esta parte del, digámoslo así, de los antecedentes necesarios para adentrarnos ya específicamente en el tema del día, pero es necesario hablar de esto. Es necesario decir que esté usted de un bando o en el otro, porque recordemos que hay demasiadas personas que aún están en el bando de las negras. Esté acá en este bando o en este otro bando, en donde tú y yo estamos, en el de las blancas, hay un efecto generacional. Y ese efecto generacional va hasta la tercera y cuarta generación. Eso lo podemos ver en varios apartes de la escritura.
Lo podemos ver en Éxodo 25. Lo podemos ver en Éxodo 34:7. Lo podemos ver en Números 14:18 o en Deuteronomio 5:9. En todas ellas prima un hilo conductor que es similar. Primero que se trata, visita la maldad de los padres. Y la visita sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es importante porque los premios que van a ver al final de esa batalla, en donde vayamos pues por favor, al libro de Efesios 6, del 10 al 13. Hoy específicamente vamos a acotar en este espacio del 10 al 13. Porque nótese que aquí estamos hablando de una guerra, ¿cierto? Estamos hablando de un combate espiritual. Y es por esa razón que en el versículo 10 dice, y ahora, hermanos, vamos a resaltar algunas acciones aquí. Busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Vamos ahora para el 11. Buscar, protegerse. Vamos para el 11. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado. Protegerse. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Bueno, recordemos que claramente el diablo tiene una maestría. Él no solo tiene sus estudios superiores, él tiene una maestría en el tema de engañar. Es más, no solo engañar, robar, matar y destruir. ¿Recuerda? Ok. Entonces, esa protección que el Señor nos ha dado, con el fin de estar nosotros firmes, tú y yo estar firmes, como soldado de Cristo, conlleva enfáticamente lo que está planteado en el versículo 10. Buscar la fuerza en el Señor. Buscar la fuerza en el Señor. Porque es en el Señor, es en su poder irresistible, en donde es posible resistir, en donde es posible aislar los engaños del diablo y todos sus demás atributos. Recuerde que estamos hablando de cada día. Y cada día es cada vez que tú te levantas, abres los ojos y comienzas a disfrutar de ese nuevo día. Y ahora aquí aparecen en el 12 unos nuevos verbos de acción. Porque no estamos luchando contra poderes humanos. Y nótese la forma como se conjuga allí los tiempos de esta acción. Estamos luchando. Estamos luchando no significa luchamos ayer, luchamos la semana anterior. Estamos luchando significa un presente continuo en el que en realidad debemos permanecernos en capacidad de lucha. Debemos mantenernos en atención de lucha, en la garita como todo buen soldado. ¿Y contra quién estamos luchando? Dice porque no estamos luchando contra poderes humanos. No es contra poderes humanos. Aquí no estamos hablando de nosotros mismos, de nuestra familia, del prójimo. En realidad estamos hablando específicamente contra las malignas fuerzas espirituales que están planteadas allí en el B del cielo, las cuales tienen mando. Ahí están las características: mando, autoridad y dominio. ¿Qué significa mando? Que hay un comandante. Eso significa mando. Hay alguien que da la orden. Y ya estuvimos hablando brevemente sobre
sobre ese líder, ¿no es cierto? Pero no solo tiene mando, no solo da órdenes, no solo manipula, no solo es maestro para los temas de robar, matar y destruir y confundir, de engañar. Tiene dominio. ¿Dominio sobre qué? ¿Dominio sobre quién? ¿Cuál es su espacio de dominio? Dice allí, sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Eso significa que si antes estábamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esa porción tan innumerable de personas que aún están en las tinieblas? Ellos están gobernados ¿por quién? ¿Quién es su gobernador? ¿Quién es su mando? Su autoridad. ¿Quién les domina? Eso que domina, que es la autoridad que manda en esas otras personas, se estima en 2/3 del total de la población mundial de este planeta. Ellos rodean tu mundo y el mío. Y lo rodean en absolutamente todas las esferas. En las esferas de lo político, de lo social, de lo educacional, de la parte empresarial, de la parte productiva. Aún en todas en las ramas que se desprenden de esta repartición. Y en el 13 dice, bueno, entonces vamos haciendo memoria de los verbos de los cuales hemos venido hablando. Buscar, protegerse con todo, ¿cierto? Firmes, estar firmes, luchando. Y ahora nos vamos para este 13. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Y este 13 me encanta. Este 13 no solo habla de que debemos tomar toda la armadura, de la cual estaremos hablando en las siguientes semanas. Sus componentes, sus usos, qué porción de ti y de mí está siendo protegida con cada una de esas porciones de la armadura que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Sino en este caso, vamos a concentrarnos hoy en esta segunda parte que habla de para qué. Dice, para que pueda resistir el día malo y después de haberse preparado, y no solo de cualquier manera, de preparado bien, mantenerse firmes. ¿Cómo ha estado tu preparación? Porque parte de las disciplinas espirituales en lo que estuvimos trabajando el mes pasado fue un poco para revisar esa parte, ¿cierto? ¿Cómo estaba esa preparación interna? Porque sin duda alguna hay una preparación interna, hay una preparación externa también, cuerpo, alma, espíritu. Pero finalmente todo eso está orientado a tener la capacidad en ese día tras día, en esa partida tras partida, en esa batalla tras batalla, finalmente mantenernos firmes, no ser engañados, mantener aislado ese poder irresistible del maligno, quien tiene mando, autoridad y dominio. Por esa razón, siempre vemos que las épocas de vacaciones son unas épocas difíciles, son épocas complejas porque con facilidad nos distraen. Con facilidad nos conducen a un modo vacación. Y un modo de vacación normalmente se baja la guardia, nos bajamos de la garita y ¿quién vigila? ¿Y quién vigila? Porque en el libro de Job dice que él está todo el tiempo deambulando, monitoreando, ¿no es cierto? Y procurando hacer su tarea de la mejor forma. Muy bien. Vamos para esta parte quiero que ampliemos un poquito el versículo 13. Esa porción que dice, después de haberse preparado bien. Porque sin duda alguna,
Nada ocurre sin una adecuada preparación. Y para esto vamos a revisar algunos apartes de la escritura. Esos apartes guardan relación con Moisés. Porque, si usted lo recuerda, Moisés fue un hombre muy preparado. Y a lo largo de esa preparación, que recibió magistralmente desde su nacimiento, y no fue cualquier preparación, fue una preparación de la más alta élite. Fue una preparación que le llevó durante su infancia y una porción de su juventud, sin duda alguna, a contener e incorporar los estándares más altos que en ese momento se tuvieran. Piense en este momento en la universidad más importante de su ciudad, de su nación, aún de su continente, aún del planeta. Esas eran las universidades. Ese tipo de calidad educativa fue la que finalmente tuvo acceso Moisés. Y para revisar un poco, vámonos por favor a Deuteronomio 3. Porque la idea es que revisemos cuál fue el énfasis que Dios le dio a Moisés. Porque obviamente todo estaba preparado por Dios. Sin embargo, tal vez recordaremos en la historia de Moisés que en algún momento el fruto de su gran conocimiento, gran preparación, llega a un punto en que se suelta del Señor y comienza a tomar decisiones que estaban por fuera de las instrucciones del Señor. Recuerda que él se manchó sus manos de sangre y eso tuvo consecuencias. Fue un lapsus, había mucha preparación académica. Pero ¿qué pasa cuando él ya tenía que entrar a poner en práctica esto y ponerlo en práctica en relación con el prójimo? ¿Recuerda usted lo que estaba ocurriendo con sus paisanos israelitas? Luego de lo cual, ¿qué aconteció allí? Y la consecuencia de esto, 40 años afuera. ¿Recuerda? 40 años afuera. Esa fue la consecuencia de Moisés, de finalmente teniendo lo mejor, habiendo sido completamente preparado por Dios y todas las circunstancias puestas para su beneficio, finalmente él toma una decisión en sus fuerzas y hay una consecuencia que le complica la vida. Pero fue una consecuencia que finalmente Dios utilizó para bien, tal y como lo hace para el caso tuyo y mío. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio 3:28? Aquí, en Deuteronomio 3:28, es interesante porque ya no solo él regresa, ya no solo Moisés habiendo regresado, digámoslo así, no solo Moisés habiendo ejecutado durante esos siguientes 40 años esa tarea preciosa que Dios le había dado de conducir su pueblo a través del desierto y llevarlo a la tierra prometida, ¿recuerda? Pero aquí finalmente hay una síntesis en este 28 de lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Y estamos llamados a hacerlo desde ahora. Para Moisés fue doloroso. Para Moisés fue frustrante. Porque era luego de esos segundos 40 años, luego de haber invertido esos últimos 40 años de su vida en esto que fue la asignación del Señor, él había cometido errores, como tú y yo los cometemos. Pero con todo eso fue usado. Y con todo eso, a lo largo de ese proceso de avance y de retroceso, si quisiéramos llamarlo de esa manera, en cuanto a los errores, él recibe una orden ahí concreta. Y mire la orden que recibe. Instruye a Josué. Anímalo y fortalécelo. ¿Porque él qué? Porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les entregará la tierra que verás.
estamos llegando, tú y yo, sin importar la edad que tengamos, estamos llegando a un punto en donde en estos aspectos nos ha de pasar como a Moisés. Nos ha de pasar que nos tenemos que preparar. Y esa preparación implica entregarle a otros. Obviamente, no vamos a entregarle nada a otros sin haber sido previamente preparados. Y es por esa razón que tú y yo estamos llamados a no solo visitar al Señor a diario, no solo contarle nuestras penas, nuestras cuitas, nuestras frustraciones, como en ese momento lo estaba haciendo versículos anteriores Moisés a Dios. Como por ejemplo cuando optando por un repechaje, en el 25 dice, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. ¿Y qué le responde el Señor? Porque es que en realidad va a llegar un momento en tu vida, y este momento es ya, en donde finalmente no importa qué haya pasado contigo y conmigo en el pasado. Recuerda que las cosas pasadas quedaron allá en el pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. El Señor está interesado en formarte. El Señor sabe que tú y yo necesitamos ser capacitados. Más allá de la oración diaria, más allá de nuestro devocional. Debemos ser formados para formar parte de ese ejército de alto rendimiento que el Señor necesita, no solo en la garita, sino a lo largo y ancho del terreno. No solo en tu lugar de trabajo, no solo en tu lugar de vivienda, sino en todas las naciones, en tu barrio, en tu ciudad, en tu nación. Es allí donde Él necesita tenernos. Pero esto necesitamos hacerlo a tiempo, y este es el tiempo para hacerlo. Porque en realidad cuando uno escucha estas palabras del Señor en el 26, no deja de uno de sentir eso que pudo haber experimentado Moisés en ese momento. Dice, pero Jehová, y él mismo lo está narrando allí, Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, sino que me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Yo creo que tú y yo no necesitamos que llegue ese momento en nuestra vida en la que tú y yo literalmente optemos por esos repechajes, por ese, lo que llamamos vulgarmente pataleo al Señor, para que finalmente vengan más oportunidades para nosotros, porque finalmente la oportunidad la tenemos hoy y está acá. Y por eso se hablaba en tiempo presente continuo cuando hacíamos énfasis de la pelea, y estamos peleando, porque es una batalla de todos los días. Y todos los días estamos hablando de 7 días. ¿Cuántas semanas al mes? ¿Cuántos meses al año? ¿Cuántas décadas tu vida y la mía? ¿Cuántas? Entonces, desde ahora, muy bueno lo que ya hasta ahora hemos avanzado, muy bueno lo que ya hasta ahora hemos sido capacitados, hemos sido formados, pero con toda seguridad, con total seguridad, que todavía quedan espacios en cuerpo, alma y espíritu que aún están débiles. Porque queremos que el Señor, día tras día, simultáneamente que vamos siendo formados tú y yo, en lo que necesitamos, en lo que está débil aún, nos diga eso. Instruye y reemplaza ese nombre allí de Josué. Reemplaza ese nombre de Josué por esa lista de personas que el Señor ha permitido que estén a cargo tuyo. Si ya eres líder activo, por esa lista de personas que sencillamente Dios te ha colocado en tu corazón para que tú ores por ellas, para que tú le animes, le modeles. Vayas adelante de ellos en el entendido que Dios va adelante tuyo y mío. Y ese es el detalle finalmente de ese ir y hacer discípulos, es instruir, animar, fortalecer. Instruir, obviamente,
procesos de edificación, a lo cual posteriormente vendrán procesos de capacitación para poder ir a multiplicación y ser enviados. Animar, porque nos desanimamos. Estas crisis desaniman a cualquiera en realidad, a menos que estemos jugando la partida con el bando correcto de las blancas. ¿Recuerda? Entonces ese animar implica acompañamiento. Ese animar implica estar ahí, una oración, implica tantas cosas. Pero ¿sabe también qué implica? Paciencia. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Tenemos fuerzas porque la persona o grupo de personas ha fallado, no ha incumplido y tantas cosas. Y por momentos nos pasa como los directores, los coaches de los boxeadores. Queremos botar la toalla. Pero ¿sabe qué? Esos son los momentos especiales para, buscando al Señor en los horarios adecuados, recordar cómo tú y yo fuimos rescatados, recordar cómo tú y yo fuimos entrenados, fuimos parte por parte de nuestro ser, completamente recuperados. No sé si en el caso tuyo fuera una patica que estaba lastimada o qué porción de tu corazón estaba lastimada. O de pronto el tema de las finanzas o qué porción de tu vida, qué dimensión de tu vida pudiera estar en ese momento muy mal. Porque el objetivo es ese tercero que está allí, fortalecer. Hay algunas partes que están débiles y se deben fortalecer. Aquí estamos hablando de tus dones y talentos y de los míos. Y tus dones y talentos tienen aspectos que ya están fuertes. O por lo menos no están débiles como los estaban al comienzo, hace un tiempo. Y tú fuiste forzado y valiente y ahora están en un nivel distinto al de debilidad. En el ámbito del deporte de alto rendimiento, normalmente los entrenadores se concentran en fortalecer las virtudes de la persona que está siendo llevada a otro nivel. No tanto fortalecer lo débil. Pero el Señor nos dice, hagamos las dos cosas. Hagamos las dos cosas porque tú también necesitas fortalecer lo débil. Porque ¿qué pasa si no fortalecemos lo débil? Si no tomamos esa decisión, que de pronto eventualmente podemos pasar por alto y solo concentrarnos en fortalecer lo que ya no está débil, allí quedan las fisuras. Allí quedan las fisuras. ¿Y por dónde se cuelan las dificultades? ¿Por dónde se filtran las problemáticas en todo tipo de organizaciones, en todo tipo de vida? ¿No será en la debilidad? Y era hermoso y al mismo tiempo muy clara la forma como el Señor le estaba explicando a él ahí, a Moisés, que finalmente él como tú y yo tenía a cargo de sacar adelante a este líder llamado Josué, quien junto con lo primero que hizo fue conformar un equipo de discípulos, porque él sabía que los días en ese cuerpo temporal estaban contados. ¿Y sabes qué? Yo te digo a ti lo mismo, tus días y los míos en este cuerpo temporal están contados. Por esa razón es que el Señor se afana. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que tú y yo vayamos en ese proceso de crecimiento rápido y para ello se requiere tu voluntad y la mía. Vamos a hablar acerca de lo que se requiere como dotación
Porque es importante que tú y yo sepamos el tipo de soldado en el que nos necesitamos convertir. Es precisamente para que el Señor necesita no solo invertir los recursos en vos, en mí, sino que a su vez nosotros compartamos eso. Gracias. Gracias. Déjame contarte una historia real. Los expertos dicen que empezó en el Oriente, incluso otros dicen que fue en China, y se esparció por todo el mundo. Y había pánico en las calles, y los gobiernos no sabían qué hacer, y empezaron a cancelar eventos, festivales, reuniones, y la economía se derrumbó. Y las personas se dieron cuenta de su propia fragilidad. ¿Te suena familiar esta historia? Te acabo de narrar un poquito de lo que fue la peste antonina, una pandemia que atacó el Imperio Romano en el año 165 después de Cristo. Y esta pandemia lo que hizo fue que asesinó entre 10 y 18 millones de personas. Si nos damos cuenta, ya hemos vivido esto. Y a mí lo que se me hace bien interesante es que, ¿qué fue lo que hizo el emperador Marco Aurelio en ese tiempo? En lo personal hubo 3 cosas que a mí me inspiraron muchísimo. Lo primero que hizo es que reunió un equipo de gente súper capaz y los escuchó y los empoderó a tomar grandes decisiones. Lo segundo es que después de armar un equipo de ensueño fue a combatir la recesión económica y vendió posesiones del imperio para ayudar a la gente más vulnerable. Incluso vendió posesiones de su misma esposa para poder salir adelante. Paró las deudas del gobierno y también pagó los funerales de las víctimas. Se preocupó por su gente y por su economía. Y lo tercero, cuando Roma estaba lleno de cuerpos y él teniendo toda la capacidad para irse y salvarse, decidió quedarse. Y fue a los funerales y ayudó a la gente y dio discursos. Fue el líder que todo el mundo necesitaba. Porque cuando la sociedad se está cayendo a pedazos, es cuando los líderes salen a reconstruirlas con sus propias manos. Sí, quizá el coronavirus nos está llenando de incertidumbre, de miedo, de aislamiento, pero tenemos que hacer lo mismo que aprendieron los romanos. Tenemos que hacer equipo, tenemos que colaborar, tenemos que ser solidarios, tenemos que ver por los más vulnerables y ayudarnos entre nosotros, pero sobre todo tenemos que ser más humanos y empatizar y colaborar y ayudar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, dar gracias por todo lo bueno que está pasando, porque estamos más unidos que nunca, aunque no podamos abrazarnos. Dar gracias por todos los cánticos en los balcones y todas las iniciativas que están saliendo a partir de esta crisis. Y dar gracias porque nos estamos preocupando por nuestros mayores. Pero tenemos que formarnos, tenemos que investigar más a fondo, tenemos que ver las fuentes oficiales y tenemos que formarnos para poder ayudar a los demás. Y eso es lo más importante, el actuar. Tenemos que ver qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Y así hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Pero sobre todo, tenemos que ser esa persona que nuestro prójimo necesita. Sin duda alguna, ese es el tipo de líder en el que tú y yo estamos llamados a convertirnos. Y nótese que cuando uno compara los hechos similares de crisis en las diferentes épocas, no son tan diferentes en realidad. Nos estaban hablando de un hecho hace 165 después de Cristo, pero lo cierto es que cuando miramos hace 100 años lo que ocurrió
con la peste española no fue diferente. El tipo de liderazgo que se requería era similar. El tipo de circunstancia, pues, condujo a que se desarrollaran esas mismas, digámoslo así, acciones, decisiones por parte de los líderes que en ese momento estaban allí y tuvieron que tomar el control. Ahora mismo está ocurriendo algo muy interesante, por ejemplo, en el ámbito de la guerra o de los rumores de guerra en toda la zona israelí, digámoslo así, conflicto árabe-israelí. Porque por una parte está disminuyendo, parece estar disminuyendo por estos acuerdos que se han dado, ¿recuerda? Entre los 3 países de Israel con los 3 países árabes. Y uno en principio lo que pensaría es que en realidad esto va a generar seguridad, pero lo cierto es que nosotros tenemos claro qué dice en la escritura en ese sentido y con toda seguridad que los líderes tenemos que estar preparados para todo eso y estar formados en lo que el Señor ya nos ha contado desde hace cuánto, ¿cierto? Desde siempre. Por lo tanto, nosotros este no es un momento de bajar la guardia y comenzar a pensar en cosas que en realidad no están planteadas en la escritura. Israel ahora mismo está pensando en su supervivencia. Israel ahorita mismo se está armando cualitativamente, teniendo mejores armas que sus vecinos. Y por otra parte, uno de sus grandes aliados, Estados Unidos, le provee buena parte de su munición, de esos elementos que se requieren para la guerra. Pero nótese que Estados Unidos simultáneamente, estoy colocando un ejemplo, un paréntesis para ver cómo, a pesar de las buenas intenciones del líder, a pesar de, digámoslo así, de las decisiones que comienza a tomar en línea con lo que él considera en sus fuerzas lo correcto, de pronto se aleja de lo correcto. Porque cuando yo comienzo a armarme físicamente, y el Señor nos está diciendo en Efesios 6 que no es una guerra de carne y sangre, claramente yo me estoy apartando y de pronto me estoy preparando de una manera de pronto equivocada, de pronto solo parcialmente correcta. Lo que se espera en este campo es que Estados Unidos también comience a venderle sus armas a otros que están allí, comenzando por quienes ahora se están colocando como amigos de Israel. Pero ¿qué va a pasar más adelante? ¿Y qué va a pasar en las fusiones que más adelante entre ellos y los que ahora son enemigos se den posteriormente? Entonces, claramente las fuerzas claves están adentro del ser humano y están afuera para la guerra. Y el Señor nos está hablando en Efesios 6 de las fuerzas de las que son de Él, que finalmente comienzan a habitar adentro nuestro. Son esas armas, las del poder del Espíritu Santo, las fuerzas que nos sacan de la debilidad, las fuerzas de la fe. Porque obviamente las de afuera van a seguir allí. Las armas físicas, munición, llámele como se llame a toda la tecnología que hay alrededor de eso, cúpula de hierro, onda de David, una cantidad de cosas, ¿cierto? Las cooperaciones entre naciones y demás. Pero, por ejemplo, ¿no será que de pronto nos estamos alejando de lo correcto? Por ejemplo, ¿cuál fue el énfasis de Moisés en ese momento? Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, ahí vemos un poquito una adecuada síntesis de lo que finalmente fue planteado por Moisés en su momento. En el versículo 24 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él tenía todos esos beneficios, pero finalmente él rehusó. Él se apartó. Él vio que no era eso lo importante de su vida. Él vio que no era eso a lo que Dios lo había llamado. Entonces, ¿a qué cosas de pronto nosotros en este tiempo estamos llamados a rehusar? Él estaba rehusando comodidades. Él estaba rehusando la mejor educación y de pronto, ¿por qué no decirlo?, a formar parte de la crema innata de esa región del planeta. Y él, por el contrario, ¿qué prefirió? Mire el 25, seguimos en Hebreos 11.
prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, su pueblo, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Y dice en el 26, teniendo por mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Como a mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros. Y dice, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Hijo de Dios, hija de Dios, yo te digo el día de hoy, ¿tú en dónde tienes puesta la mirada a la luz de esta crisis? ¿Tú en dónde tienes puesta la mirada a la luz de las debilidades que ya has evidenciado que forman parte de tu vida? Que incluso otros han evidenciado. Y dentro de esos otros está seguramente, con total seguridad, casi que lo puedo decir, el líder del bando de las fichas negras. Y dice en el 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la fe. Es la certeza en lo que se espera, la convicción en lo que no se ve. Es esa la fe que tú y yo estamos llamados a desarrollar en ese proceso de preparación al cual estamos llamados. No conformarnos. ¿Qué pasa con los procesos de edificación? ¿Cómo va tu proceso de edificación personal? ¿Cómo va tu labor de líder? ¿Tu trabajo en célula o de pronto en grupo vida? ¿Cómo estás proyectando para el próximo año tu gestión en todo lo que tiene que ver con el proceso de capacitación, que por cierto sufrió una reestructuración muy, muy interesante, de la cual les está hablando nuestro director, Claudia? Y dice en el 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara. Claro, él había recibido instrucciones cara a cara del Señor. Él sabía que la sangre, finalmente, esa fiesta, iban a estar allí de la mano y les iban a librar de la muerte. Esa misma muerte de la que ahora tú y yo ya somos libres por la sangre del Cordero. Y dice en el 29, por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca. Pero mire lo curioso. En un momento determinado de tu vida y la mía, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado con mucha frecuencia, no distinguíamos en el pasado la diferencia entre los que estaban con el Señor y los que no estaban con el Señor. O dicho de otra forma, las cosas del Señor a las cosas que no le eran del Señor. ¿Por qué? Porque así como el líder del bando de las fichas negras es maestro en matar, robar y destruir y engañar, entonces dentro de ese proceso que es su especialidad, él muestra las cosas que son de él como si fueran de Dios también. Y entonces estamos completamente expuestos tú y yo para ser engañados. Y en la segunda parte del 29 da un buen ejemplo. Dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esto va a pasar. De este año, de esta vida, va a seguir pasando. Ellos van a que todo el tiempo el maligno y quienes están en la ficha de las negras, claro, imitar la perfección que no van a lograr. Es esa fe, es precisamente el desarrollo de la fe, que como dice en el versículo 30, seguimos en Hebreos 11, cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Fue por fe. Y fue por esa misma fe que Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes porque recibió a los espías en paz. Y nótese aquí cómo la fe también nos lleva a tomar decisiones. El entender que tú y yo debemos ser capacitados día tras día y no ser capacitados, digámoslo así, en un nivel bajo, sino en un nivel de alto rendimiento, para lo mejor. Es ahí cuando podemos efectivamente tomar las decisiones adecuadas que nos permitan, sin importar las circunstancias,
recibir la instrucción del Señor para saber qué tenemos que hacer en cada momento, en cada día. Porque no todos los días tú y yo vamos a estar dándole vueltas de pronto a unas fortalezas. Simplemente porque lo leímos, pero de pronto el Espíritu no nos está contando al no estar cercanos. ¿Qué tan cercanos estamos al Espíritu de Dios? Si tú te acercas, Él está cerca. Así que el estar cerca de Dios no depende de Dios, depende de ti, depende de mí. Y dice en el 33, todos ellos por fe conquistaron reinos. Por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Hasta de David estaban hablando ahí, ¿cierto? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo de todo en realidad. Pero ¿sabe qué? La buena noticia es que esos mismos motivos están completamente vigentes, porque la Escritura es completamente vigente, porque la Escritura es completamente útil para muchas cosas y tú lo sabes muy bien. Fue por fe. ¿Cuántas conquistas tenemos pendientes en ese día a día de nuestras partidas? Para ir ganando las temporadas, para ir avanzando temporada tras temporada en ese crecimiento que parte del bebé espiritual, que luego va a una infancia y que luego va a una adolescencia camino a convertirse en anciano, porque en las cosas del Señor conocemos niños que son ancianos también, porque comienzan a liderar, porque comienzan a dar fruto. ¿Tú quieres ser parte de ese grupo de ancianos? ¿Tú quieres ser grupo de esas personas que ya no quieren conformarse con ser débiles, con entenderlo porque lo entendemos, pero no solo entenderlo, hacer algo al respecto? ¿Qué estás interesado en hacer a partir del día de hoy? A partir de esta semana, de este mismo año, aún nos quedan 2 meses. No menospreciemos, por favor, hijos de Dios, te ruego. Te ruego que no menosprecies 2 meses. 2 meses es mucho tiempo aún. Mucho tiempo aún para cerrar planes que de pronto tuviste allí y por alguna razón están un poco trabados. Algunos de ellos por la, digámoslo así, por la coyuntura del virus, de pronto puede que no se den las cosas. Pero eso no signifique que no debamos estar atentos para de pronto en la filigrana, en el detalle, en la minucia que tú y yo observamos durante la partida de cada día, de pronto encontramos una oportunidad, aún dentro de estos 2 meses que restan del año. Y recuerda muy bien, hay oportunidades que solo se presentan en la vida. En esta época que ha sido la oportunidad para que muchos, curiosamente, en contraposición a lo que menciona la mayoría, les esté cambiando literalmente la orientación de la vida para bien, porque estaban atentos a la instrucción, a la oportunidad, a la circunstancia. ¿O acaso el Señor iría a renunciar a estos 2 meses porque tú y yo estamos eventualmente confinados? ¿Tú qué crees que piensa el Señor sobre esto? ¿No crees que se trata de pronto de un tema de fe? ¿Qué pasa si tendríamos que conquistar algún reino? ¿Qué pasa si se trataría de hacer justicia o de alcanzar promesas? ¿Qué pasa si tuviéramos que tapar bocas de leones? O de pronto apagar fuegos impetuosos que se nos presentan en todo lugar. En tus relaciones personales, en tus relaciones familiares, en las relaciones de tipo profesional, en las de liderazgo, en absolutamente todas. Es precisamente por eso que ellos finalmente lo lograron. Y mire lo que dice en el versículo 36. Dice, otros experimentaron oprobios. Mire que aquí de alguna manera se está pareciendo a lo que planteó en su momento la decisión de Moisés, a donde lo condujo, ¿sí? De rechazar una cosa por los temas de Cristo. Y dice, otros experimentaron oprobios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles.
tenemos problemas de libertad en nuestra nación, en nuestra ciudad. Hay algunos de estos ejemplos que en este momento no se darían para nuestro caso. Bendito sea Dios. Probablemente no vayamos a ser apresados o encarcelados. Pero aun si así fuera, el Señor estaría siendo glorificado y Él se las ingeniaría para que hasta el último día programado para tu vida y la vida en el libro de la vida efectivamente fuera lleno de gozo y de satisfacción. Lo mismo, digámoslo así, nuestra familia como tal. Él se hace cargo de todo lo tuyo y lo mío. Y dice que fueron en el 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Sí ve que las cosas a lo largo de la historia no han cambiado tanto? Ese es el tipo de líder que está buscando el Señor. Ese es el tipo de líder que anhela, para el caso tuyo, mujer, hombre de Dios, desde antes de nacer. Desde antes que tú nacieras, Él estaba pensando en todo eso. Él estaba pensando en cómo iba a ser tu nacimiento, cómo iba a ser tu preparación. Él estaba pensando en todo eso. Él estaba pensando en que tú te convirtieras en parte de este grupo de guerreros de Cristo. En esos, y como dice el versículo 38, en esos hombres de los cuales el mundo no era digno. No nos dejemos confundir. Muchos se van a oponer, muchos se van a burlar. Pero estamos hablando de las cosas del Señor. Estamos hablando de la trascendencia a la cual ha de aspirar y esperar y trabajar un líder. Y dice que anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y mire lo curioso, aquí volvemos al tema de Moisés. En el 39 dice, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. En realidad, el Señor tiene todo calculado. ¿Recuerda Chespirito? Fríamente calculado para que efectivamente tú y yo y los nuestros y tu ciudad y todo tu círculo de influencia obtengamos la victoria. Una victoria trascendente, no una victoria similar al éxito del mundo. No, eso no es lo que está necesitando el Señor y en lo que está pensando para ti y para mí. Es un resultado de guerra. Y recuerde usted que la guerra es la sumatoria de muchas batallas. Pero finalmente, ¿cuál es el resultado final de una guerra? ¿Acaso no hay las bajas? ¿No hay heridos? ¿No hay sobrevivientes? Pero también hay vencedores. Y tú y yo somos más que vencedores. Así lo dice el Señor claramente en su palabra. Y bendito sea Dios por su palabra. Bendito sea Dios por este tema del que estaremos hablando a lo largo de este mes, porque el Señor está interesado en implementarte. Pero necesita que tú y yo dispongamos tiempo, dispongamos de nuestra voluntad, de nuestras actitudes. Que las cosas que hemos aprendido, algunas de las cosas que hemos aprendido en el pasado, como lo hablábamos recientemente, que se nos convirtiera en barrera para poder avanzar, ¿recuerda? Renunciemos, como renunció Moisés, como renunció Cristo, quien no tuvo su condición, sino que prefirió la de siervo por amor. ¿Será que tú y yo no estamos llamados a eso mismo? ¿Acaso tú y yo no pelearemos hasta el final? Hasta cuando llegue ese día final. Porque el Señor regresa y regresa pronto. Cada batalla, cada día, durante cada día. Hasta que poco a poco vayan llegando los refuerzos. Fruto de nuestra labor intencional, disciplinada, amorosa, vital, siempre vitalizada por las fuerzas del Señor.
no por tus fuerzas ni las mías. Con tus fuerzas y las mías aguantaremos 1 año, a lo sumo 2. Y si estamos demasiado de buenas, 3. Pero ¿qué pasa con el resto de tu vida y la mía? ¿Qué pasa con los anhelos del Señor? Él tiene todo dispuesto finalmente para ti y para mí. Por eso debemos orar por más obreros para la mies. Es por eso que debemos edificar, capacitar, enviar, darle un movimiento precioso y tan fuerte y tan robusto. Debemos continuar nuestra preparación, nuestra carrera, hasta el final, como decía Pedro. Concentrarnos en eso, enfocarnos mientras continuamos viviendo nuestra vida, haciendo lo mejor en cada uno de nuestros roles ya predeterminados, como hijos, como hermanos, como padres, como abuelos, como tíos, como compañeros de empresa, como empresarios, como vecinos, aún como ciudadanos, atendiendo las medidas y que correspondan. Porque finalmente no podemos vivir una doble vida. Solo estamos llamados a vivir una sola versión de vida. Una versión de vida alineada con estas maravillosas cosas. Una sola versión de la vida en donde estamos llamados a ganar la batalla. Pero sobre todo a ser conscientes de que estamos inmersos estamos metidos en una batalla. Y podemos salir lastimados, podemos tener bajas, heridos, y de pronto ser algún sobreviviente si bajamos la guardia. Queremos darte gracias, Señor. Queremos darte gracias porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno conmigo. Has sido bueno con mi ciudad, con mi barrio. Has sido bueno, Señor. Han pasado cosas difíciles, oh Dios. Y aún están cosas por pasar. Es por eso que te damos gracias, oh Dios, y te bendecimos. Así como bendecimos a las autoridades, oh Dios, en todos los niveles, en las 3 ramas del poder público, Señor, porque en manos de ellos está buena parte de la solución, de la canalización de recursos, de soluciones sin ningún tipo de interés de por medio, Señor. Pero también te doy gracias, Papito Dios, porque tú me llamaste, Señor. Tú me señalaste. Y a través de esa decisión tuya, Dios, has venido utilizando los recursos alrededor mío para que yo cada vez esté mejor implementado en ese ejército guerrero y triunfador tuyo, Señor. Ese ejército para el cual fuimos hasta ahora preparados, oh Dios, y aún tienen muchas más cosas para nosotros, Señor. Gracias te doy, porque tú me abres los ojos el día de hoy acerca de la necesidad, Padre, de la preparación por parte mía y de los que vienen atrás mío, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, mis hermanos. Aún personas desconocidas, oh Dios, requieren preparación, pero yo necesito ser preparado primero. Gracias porque tú me alertas, oh Dios, acerca de que se trata de una batalla y que esa batalla comienza en mi mente y ocurre todos los días como una partida de ajedrez, Señor. Gracias porque tú haces énfasis, oh Dios, en que yo debo buscar, debo protegerme, Señor, con todos los elementos de la armadura que estaremos estudiando, Señor. Debo estar firmes, porque ese es el objetivo principal, estar firmes, Señor. Seguir luchando cada día, Señor. Tomar esa armadura para poder resistir, Señor. Cada día van a haber circunstancias, aún en lo que resta del año, aún en lo que resta de mi vida, oh Dios. Pero también van a haber cosas de mucho
de mucha bendición, oh Dios, pero finalmente en todo este tiempo y circunstancia tú me estás preparando, Señor, también para mantenerme, Señor, para mantenerme firme, Dios, hasta el último día, Señor. Y ese último día yo quiero que cuando llegue el momento, tú me llames a tu reino, Señor, y digas, ven para acá, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y gracias, Señor, porque cada vez soy más consciente de que esto no lo merezco. Esto no es en mis fuerzas. Y necesito tantas cosas aún de ti, Señor. Principalmente la fe, Padre. Gracias, Señor. Sé tú continuando, me dispongo, Señor, a convertirme en un guerrero de los tuyos, Señor. En un guerrero de los mejores, Padre. Porque estoy interesado en darlo todo para ti, Señor. Suficiente ilustración nos has dado en tu palabra, Dios, esos hombres y mujeres preciosos que entregaron todo, Señor, aún apartándose de las comodidades, Dios. Pero gracias porque tú has sido generoso, porque en mi hogar nada ha faltado, Señor. Yo y mi casa te serviremos, Señor. Bendigo tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pero familia, desde el clima de Bogotá y aquí muy cerca de mi amada María Isabel, estaremos con ustedes allá, cada día y cada momento. Ese proceso inicial. Gracias por aceptarnos, por insertarnos en este grupo. El Señor ha sido bueno. Así es. Que tengan una excelente semana, buenísima, la mejor, con sus altibajos, con sus desafíos. Muchas gracias, Luis Alberto. Buen fin de semana para todos. Virginia, Elizabeth, Leandro, Eduardo, Lucas, Patrick. Bendiciones para todos. Para todos. Claudia, Meli, Virgi, te veo. Gracias. Nadia, Grisel de Ayavi, Claudia Medina, Franco Cheveste. Hola. Wanda. Bendiciones para todos. Bendiciones. Dios los bendiga. Familia Ramírez, todos. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Gracias, Silvia. Una semana con el Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Buena semana para todos. Muchas gracias. Buena semana, muy buena semana. Muchas gracias.